Hola, saludo para todas y todos. Es un gran gusto estar con ustedes compartiendo estas ideas sobre participación social en salud. Esta invitación de la Dirección de Interacción Social del Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón para un diplomado de formación para los movimientos y dirigentes y activistas sociales que aspiran o forman parte de los comités de salud. Entonces yo me he permitido hacer básicamente dos cosas. Uno, voy a presentar una visión crítica de la participación social. Vamos a reflexionar sobre qué es y qué significa participar en salud. Y luego algunas ideas que nos permitan repensar la participación social para poder promover una participación social realmente protagónica de nuestro pueblo. La primera idea que yo quiero presentarles es que la participación implica un encuentro y una confrontación entre dos poderes. Por un lado, el poder del pueblo, el poder que se llama constituyente, el poder del pueblo para definir el destino de la nación. Y en segundo lugar, el poder constituido, que lo representa el Estado y sus instituciones. Entonces nosotros cuando vamos a participar tenemos por un lado el poder constituyente, el pueblo organizado. Por otro lado, el poder constituido, el Estado y el gobierno. Y hay que entender que la participación es una cuestión política referida al poder, referida a la forma como se distribuye el poder en la sociedad. Y desde esa perspectiva, en los procesos de participación social se encuentran, pero también se confrontan diferentes, diversos, múltiples intereses. Por un lado, las instituciones del Estado, el gobierno, los institutos, los ministerios, que muchas veces están colonizados por el capital, colonizados por intereses que no son necesariamente los intereses del pueblo organizado. Entonces, por un lado tenemos a ese poder constituido y por otro lado tenemos a los ciudadanos, a los movimientos sociales, que sabemos que son múltiples y diversos, pero que expresan el poder constituyente. Entonces, ese encuentro y confrontación entre poder constituyente del pueblo y poder constituido del Estado y sus instituciones es fundamental para entender el éxito o el fracaso de la participación. Es la dinámica y la correlación de fuerza de ese encuentro lo que nos permite entender lo que es la participación. Y entonces aquí yo quiero insistir en que hay diversos enfoques de la participación. Primero, hay un enfoque tradicional, conservador, que es el que prevalece en la práctica de la participación social, que es un enfoque y una participación que reproduce las relaciones de poder, que responde a la ideología del proyecto del mercado y del capital y de los proyectos neoliberales. Es una participación instrumental, dirigida desde el Estado, controlada por el Estado. Alguien diría que el pueblo participa, pero es el gobierno el que decide. Mientras que hay otro enfoque, que es el enfoque de la participación protagónica, que es donde el pueblo decide y el gobierno obedece. Es un enfoque que construye ciudadanía y que pone énfasis en la democratización de la sociedad. Entonces nosotros estamos acostumbrados al enfoque instrumental, al enfoque conservador, al enfoque donde quien promueve la participación en el Estado bajo sus normas y sus reglas. Entonces el pueblo organizado y el poder constituyente queda subordinado al poder del Estado. La real participación implica
que el pueblo participa en todos los niveles del proceso político, como lo vamos a ver más adelante. Participa en la toma de decisiones, participa en el desarrollo de las políticas, participa en la Contraloría Social, en el control social, y exige rendición de cuentas al gobierno. En ese sentido, es muy importante entonces que tengamos en cuenta que participación no es lo mismo para todos. La participación puede ser instrumental, pero puede ser protagónica, y nosotros creemos que lo fundamental es plantear, como lo veremos más adelante, una participación protagónica, donde el poder constituyente del pueblo organizado y sus organizaciones sociales tiene la capacidad real de decidir. Entonces diríamos que si vamos a hablar de participación social en salud, debemos hacernos una pregunta central. ¿Es participación social en salud o participación social en atención a la enfermedad? Nosotros tenemos en nuestra sociedad una concepción que confunde salud con enfermedad. Entonces creemos que participación social en salud es ir al consultorio popular o ir al CDI, en donde se atiende a la enfermedad. Nosotros necesitamos ver la salud de otra forma. No es lo mismo participación en salud que participación en atención a la enfermedad. Debemos romper con los enfoques centrados solo en la enfermedad y la atención médica. Atención, y la atención a la enfermedad y la atención médica son importantes, pero no son el espacio fundamental para la participación. Allí debemos también influir, debemos exigir que sea una atención más humanizada, menos mercantilizada, que realmente satisfaga las necesidades de la población. Pero la participación más importante es la que se hace desde el territorio, en el encuentro entre los trabajadores de salud, las comunidades, sus necesidades y sus realidades. La participación es fundamentalmente a partir del sitio donde se construye socialmente la salud, que es el territorio donde la gente vive y trabaja, y el objetivo fundamental de la participación debe ser el cuidado integral de la salud, el cuidado integral de la salud y de la vida. Y eso implica comprender qué es la determinación social de la salud, porque participación social y determinación social van de la mano, van juntas. La determinación social nos plantea la necesidad de comprender que la salud es un proceso determinado por las condiciones de vida y de trabajo. La salud no es un proceso que depende solo de lo biológico. La salud es un proceso que depende de la forma como las comunidades y la gente satisface sus necesidades vitales. Cómo come, cómo se alimenta, cómo vive, cómo trabaja, el aire que respira, el agua que toma, el transporte que tiene, el trabajo que tiene, la forma como se recrea. En otras palabras, la gente tendrá buena salud, las poblaciones y las comunidades tendrán buena salud en la medida en que existan en las comunidades satisfactores, procesos que permitan satisfacer las necesidades de las comunidades. Participar en salud, entonces, quiere decir actuar sobre la forma como se vive, actuar sobre la forma como se trabaja, actuar sobre la forma como se satisfacen las necesidades fundamentales de las comunidades. No solo actuar sobre la atención médica y cómo funcionan los consultorios populares. Entonces tendríamos esa doble vertiente, la participación en salud sobre los determinantes de la salud y la participación en atención médica sobre la forma como funciona el sistema de salud y sus establecimientos. Ambas son fundamentales en la participación, pero esto, que haya participación social, implica una nueva forma de organizar el trabajo en salud. Nosotros
es muy difícil que hagamos participación si tenemos un sistema de salud encerrado en los establecimientos, en los consultorios, en los centros de salud. Si tenemos un sistema que no hace terreno, que no va a la comunidad a conocer en la comunidad cuáles son los factores y los procesos que promueven la salud o los factores y los procesos que afectan negativamente la salud. El trabajo en el territorio, el encuentro en el territorio de los trabajadores de la salud con las comunidades es fundamental para que haya participación porque es en el territorio en donde se construye socialmente la salud, no en los establecimientos sanitarios, que por cierto generalmente están muy deshumanizados y muy mercantilizados y tenemos también que transformar esa realidad. Entonces, ¿qué ha pasado con la participación social? Bueno, lo que ha pasado es que la participación social se ha vuelto parte del discurso. Todo el mundo habla de participación, está en las leyes. Hay leyes para participación social. Ustedes la van a ver en este curso, pero esas leyes no se cumplen. Hay una gran brecha entre el discurso y lo que contiene la ley y la realidad. Entonces, no es suficiente que la participación social esté en el marco jurídico y esté en el discurso sanitario de los países y de los gobiernos y que forme parte de las declaraciones oficiales. Y esto es indistinta de su forma política. Esto pasa en gobiernos de derecha, en gobiernos de izquierda, en gobiernos liberales, en gobiernos socialistas, porque todos, sin excepción, tratan de controlar la participación social. El Estado y los partidos tratan de cooptar y controlar la participación social, sea el signo del que sean. Entonces, por eso nosotros tenemos que promover una participación social autónoma, una participación social que requiere organización de la comunidad, que requiere formación, que requiere capacidad de movilización y que requiere sobre todo autonomía de los poderes del Estado, de lo que llamamos al inicio, de los poderes constituidos. Entonces, nosotros tenemos que plantear necesariamente una reflexión que nos permita repensar la participación social. Nosotros necesitamos, en primer lugar, cambiar lo que creemos y pensamos que es salud. Recordar que salud no es enfermedad, que salud no es atención médica, que salud es la vida. Como lo decíamos antes, la salud depende de la forma como se vive, cómo se trabaja, cómo se satisfacen las necesidades fundamentales. Entonces, salud y políticas sociales están indisolublemente ligadas y es allí donde la participación es fundamental. Una participación que exige condiciones adecuadas de vida y de trabajo, que exige condiciones adecuadas de salario. Con la remuneración que tenemos actualmente en Venezuela es imposible tener buena salud. Tenemos el salario más bajo del continente y ese es un satisfactor importante. Entonces, participar socialmente implica demandar, implica exigir, implica conquistar satisfacción para las necesidades fundamentales de la población y no solo participación en los establecimientos sanitarios, donde tenemos que exigir que los trabajadores de la salud salgan de los consultorios y de los CDI, vayan a las comunidades a encontrarse con el pueblo, en donde tenemos que exigir que termine esa atención profundamente deshumanizada y mercantilizada que existe, en donde le piden a la población que lleve todos los insumos necesarios para la atención. Bueno, que haya participación implica ampliar la democracia, implica incorporar el enfoque de derechos y de construcción de ciudadanía, porque la participación es un derecho y es un deber. El ciudadano se define como aquella persona que teniendo derechos y deberes exige el cumplimiento por parte del Estado de sus deberes, pero también él
participa y cumple activamente con sus deberes para que los derechos sean una realidad. Y el último componente de esta reflexión es que la participación debe ser a todos los niveles. No puedo participar ayudando a limpiar el consultorio, no puedo participar llevando cosas para que los médicos se entretengan en sus ratos de ocio o coman algo. La participación tiene que ser en la toma de decisiones, en la planificación, en el desarrollo de las políticas y de las acciones de salud. Y la participación social es fundamental en el control social de la gestión, y la participación implica necesariamente la rendición de cuentas, exigir la rendición de cuentas. Bueno, y para finalizar, yo quiero plantear algunas ideas que nos permitan a lo largo de este diplomado reflexionar sobre el sentido que queremos darle a una participación para que sea protagónica, para que sea realmente decisiva en las políticas del Estado. Entonces, la primera reflexión es que la participación es parte fundamental de los procesos de democratización del Estado y de la sociedad. No puede haber participación social en un gobierno autoritario, en un gobierno que se cree dueño de la verdad. La participación social implica un gobierno que realmente crea y ejercite la democracia, no que venga desde los altos niveles del poder a controlar las instituciones del Estado y las comunidades. Y es importante tener en cuenta que el Estado por sí solo difícilmente va a ceder poder. Es necesario obligarlo, pero obligarlo no solo con legislación, es necesario obligarlo con organización y movilización. Solo habrá participación real en la medida en que los movimientos sociales, en la que los pobladores están organizados y tienen capacidad de movilizarse y exigir sus derechos. La participación social no es una concesión. La participación social es una conquista. Y conquistar algo implica tener poder para exigir los derechos que la participación está considerando fundamental. Y entonces, participar, organizarse y movilizarse requiere formación. En ese sentido, este diplomado juega un papel importante en esa formación, en la reflexión que la formación tiene que producir, formación que debe servir para incrementar la conciencia de nuestros activistas en salud, de nuestras organizaciones en salud, incrementar la conciencia que permita mejorar los niveles de organización y reforzar las capacidades de movilización. Entonces, formación va junto a organización y a movilización. Y en definitiva, entonces, para ir cerrando esta presentación, hay que darle poder a las comunidades, para que las comunidades hagan control social. Hay que darle a las comunidades la posibilidad de revocar mandatos. Yo recuerdo en una época en la que yo estuve de presidente de Corposalud hace muchísimos años, que eran las comunidades las que decidían si los médicos se quedaban o no en las comunidades. Todos los años hacían una asamblea y un referéndum donde la comunidad criticaba al médico, si iba, si no iba, si atendía, si no atendía, si iba o no a la comunidad, y eran las comunidades las que decidían. Hay que darle a las comunidades la posibilidad real de participar, pero la posibilidad real de decidir, la posibilidad real de que sus ideas formen parte de las leyes, de las acciones y de los programas de salud. Entonces terminamos señalando que la participación social no se decreta. La participación social no basta que esté en las leyes. La participación social se conquista. La historia nos demuestra que en donde hay participación social real es porque
los movimientos sociales y los pueblos la han conquistado. Bueno, yo aspiro que estas ideas sirvan para la reflexión, sirvan para replantearse lo que es la participación y sirvan sobre todo para que ustedes en las comunidades puedan promover una participación real, protagónica del pueblo organizado. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias a Aliades y a su Dirección de Interacción Social por este espacio para compartir con ustedes. Saludos fraternos.